Mi padre me abandonó y se convirtió en el papá perfecto para sus hijastras. Les pagó la universidad, las llevó a Europa y le regaló a una el collar de mi abuela que era para mí. Pero cuando me casé, no lo invité y su mensaje después me dejó sin palabras. Tengo 27 años, me llamo Courtney, trabajo en marketing digital, y hace unos meses me casé con el amor de mi vida sin que mi padre estuviera ahí para verlo. La verdad es que necesito contar esta historia porque todavía hay días en los que me despierto y me pregunto si tomé la decisión correcta. Pero luego recuerdo todo lo que pasó, y ya sé que sí, que fue lo mejor que pude hacer por mí misma. Supongo que debería empezar por el principio. Cuando era niña, y mi padre, Benjamin, era básicamente un extraño que vivía en la misma casa que nosotras. Crecí con mi hermana Tiffany, ella es 2 años menor que yo, y siempre tuvimos esta sensación de que éramos una molestia para nuestro padre. No sé cómo explicarlo exactamente, pero era como si cada vez que entrábamos a una habitación donde él estaba, suspirara o pusiera esa cara de «Ay Dios, ¿qué quieren ahora?». Nunca nos preguntaba cómo nos había ido en la escuela, nunca fue a nuestros recitales o partidos, y cuando intentábamos hablarle de nuestras vidas, literal podías ver cómo se desconectaba y empezaba a mirar su teléfono o la televisión. Mi mamá trataba de compensar, ya sabes, siendo el doble de presente, pero eso no quitaba el hecho de que nuestro propio padre actuaba como si fuéramos un error que había que tolerar. Recuerdo que una vez, tendría yo como 10 años, hice un dibujo para él en la escuela, tipo uno de esos proyectos del Día del Padre donde dibujas a tu familia, y cuando se lo di, me miró y dijo, «Ah, qué lindo», y lo dejó en la mesa de la cocina. Nunca lo colgó en el refrigerador ni nada, y una semana después lo encontré en la basura. Esas cosas se te quedan grabadas, ¿sabes? La cosa es que cuando tenía 15 años mis padres finalmente se divorciaron, y honestamente fue un alivio porque la tensión en esa casa era insoportable. Mi mamá se quedó con nosotras, y papá se mudó a un apartamento como a media hora de distancia. Al principio pensé, bueno, tal vez, ahora que nos ve menos nos va a extrañar más, tal vez va a querer pasar tiempo de calidad con nosotras. Qué ingenua fui. Los primeros meses después del divorcio, nos recogía cada 2 fines de semana como decía el acuerdo de custodia, pero se notaba que lo hacía por obligación. Nos llevaba a McDonald's o al cine, y se sentaba en su teléfono mientras Tiffany y yo intentábamos hacer conversación. Después de como un año las visitas empezaron a espaciarse más y más, tipo que cancelaba en el último minuto o decía que tenía que trabajar, y eventualmente básicamente dejó de intentarlo del todo. Para cuando cumplí 18 ya casi no lo veía. Lo que no sabíamos, y esto es lo que realmente me parte el corazón hasta el día de hoy, es que papá había conocido a alguien. Se llama Catherine, tiene 2 hijas de un matrimonio anterior, Autumn y Peyton, y al parecer llevaban saliendo como 2 años antes de que nosotras nos enteráramos. ¿Y sabes cómo nos enteramos? No fue porque papá nos lo dijera, no, eso hubiera sido demasiado considerado. Nos enteramos porque una prima nuestra vio fotos en Facebook de una boda. La boda de papá con Catherine. Y adivina qué. Las hijas de Catherine estaban ahí, en la boda, como damas de honor o algo así, con vestidos lindos y todo el show. Nosotras ni siquiera sabíamos que se iba a casar. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Cuando mamá nos contó, porque ella también se enteró por Facebook, literal sentí como si alguien me hubiera pateado en el estómago. Tiffany se puso a llorar de inmediato, pero yo no podía. Estaba como en shock. Intenté llamar a papá, y me mandó directo al buzón de voz. Le escribí mensajes de texto preguntándole cómo había podido hacernos eso, y su respuesta fue algo como, «Es mi vida privada, y no tengo que darte explicaciones». Eso fue todo. Ese fue el momento en que Tiffany y yo decidimos bloquearlo de todos lados y básicamente cortar contacto por completo. Teníamos como 20 y 18 años en ese momento, y fue devastador, pero también liberador de alguna manera. ¿Me explico? Como que finalmente aceptamos que nunca íbamos a ser una prioridad para él. Pasaron como 3 años sin saber nada de papá, y en ese tiempo conocí a Aaron. Él es increíble, tipo el completo opuesto de mi padre en todos los sentidos. Es atento, cariñoso, me escucha de verdad cuando hablo, y desde el principio se notó que le importaba construir algo conmigo. Llevábamos 2 años juntos cuando me propuso matrimonio. Fue súper romántico y todo. Lo llevó a cabo en la playa al atardecer, y yo obviamente dije que sí. Pero cuando empecé a planear la boda me di cuenta de que tenía este tema pendiente con papá, que no sabía cómo manejar. Una parte de mí, la parte que todavía era una niña esperando que su papá la quisiera, pensaba que tal vez debería darle una oportunidad más. Tal vez el hecho de que me estaba casando lo haría reflexionar y darse cuenta de lo que había
perdido. Entonces hice algo que probablemente fue un error, pero necesitaba saberlo. Lo desbloqueé en Facebook. Y lo que vi básicamente me destrozó de una manera que ni siquiera sabía que era posible. Su perfil era como una exhibición de esta vida perfecta que tenía con su nueva familia. Había cientos de fotos de él con Catherine, Autumn y Peyton, todos sonriendo y felices. Los llevaba de vacaciones a lugares increíbles, tipo Disney, la playa, viajes a Europa. Había fotos de él en graduaciones de la preparatoria de las chicas, en sus recitales de baile, en sus cumpleaños con pasteles enormes y fiestas elaboradas. En una foto estaba ayudando a Autumn con la tarea, sonriendo, y el pie de foto decía algo como, «Tan orgulloso de mi niña inteligente». En otra estaba abrazando a Peyton y decía, «El mejor papá del mundo según mi bebé». Literal quería vomitar. Pero eso no fue ni siquiera lo peor. Seguí viendo sus publicaciones, tipo una tortura autoimpuesta, y encontré un post de como 6 meses atrás donde anunciaba orgulloso que iba a pagar la universidad completa de Autumn y Peyton, que no quería que tuvieran que preocuparse por préstamos estudiantiles, y que era su responsabilidad como padre asegurarse de que tuvieran un buen futuro. Yo y Tiffany tuvimos que sacar préstamos por todo, trabajar 2 empleos mientras íbamos a la universidad, y ni una sola vez papá ofreció ayuda. Cuando tenía como 19 años, le pedí si podía ayudarme con al menos los libros de texto, que costaban como $500 ese semestre, y me dijo que ya era adulta y que tenía que aprender a ser responsable financieramente. Pero ahí estaba, prometiendo pagarles todo a las hijas de Catherine sin pensarlo 2 veces. Luego encontré algo que honestamente me hizo sentir físicamente enferma. Había una foto de Autumn usando un collar que reconocí inmediatamente. Era el collar de mi abuela, la mamá de papá, un relicario antiguo con fotos de la familia. Adentro. Mi abuela murió cuando yo tenía 14 años, y antes de morir me había dicho que ese collar era para mí algún día, que se lo había prometido a papá. Yo había esperado años a que me lo diera, había preguntado un par de veces después de que cumplí 18, y papá siempre decía que lo tenía guardado en un lugar seguro, y que me lo daría cuando fuera el momento apropiado. Y ahí estaba, en el cuello de Autumn, en una foto de su cumpleaños número 18. El pie de foto decía, «Le regalé a mi dulce Autumn una reliquia familiar que significa mucho para nuestra familia. Sé que la va a cuidar. Nuestra familia». Como si Tiffany y yo no existiéramos. En ese momento llamé a Tiffany llorando y le conté todo lo que había visto. Ella también lo buscó en Facebook y quedó igual de destrozada. Lo que me mató fue cuando encontramos un álbum completo de fotos de una fiesta de cumpleaños combinada para Autumn y Peyton. La cosa es que Autumn cumplía años, literal, una semana después de mí, y papá había tirado esta fiesta enorme con globos, un DJ, como 100 personas, catering profesional, todo el show. Yo había cumplido 22 ese año y ni siquiera me había mandado un mensaje de texto, ni un feliz cumpleaños, nada. Pero ahí estaba gastando probablemente miles de dólares en una fiesta para las hijas de su esposa. Decidí que necesitaba decirle algo, que no podía quedarme callada con todo esto. Entonces le escribí una carta, tipo, una carta larga en Facebook Messenger, porque ya no tenía su número, y aunque lo tuviera, probablemente no me respondería. Le conté todo lo que sentía, cómo me había hecho sentir que nos abandonara, que se casara sin decirnos, que les diera a sus hijastras todo lo que nos había negado a nosotras. No fui cruel ni nada, solo honesta. Le dije que ver sus fotos me había destrozado, que no entendía cómo podía ser tan amoroso y presente con ellas cuando nunca lo fue con sus propias hijas. Le pregunté qué habíamos hecho mal, por qué no fuimos suficientes para él. Terminé la carta diciéndole que me iba a casar y que una parte de mí quería que estuviera ahí, pero que no sabía si podía tenerlo en el día más importante de mi vida, cuando había estado ausente en todos los demás días importantes. Lo que pasó después fue, bueno, esperaba que papá me respondiera, ya sabes, que tal vez finalmente tuviéramos esa conversación que necesitábamos tener desde que era niña. Pero no, quien me respondió fue Catherine, y su mensaje fue básicamente un ataque completo. Me dijo que yo era una malagradecida, que mi padre había hecho lo mejor que pudo con recursos limitados, que era egoísta esperar que él pusiera nuestras necesidades por encima de las de su nueva familia. Dijo que Autumn y Peyton también habían sufrido en su divorcio anterior y que Benjamin estaba tratando de ser el padre que nunca tuvieron, que eso no le quitaba nada a nosotras porque, y cito, ustedes ya tenían una madre presente. Como si tener a mamá cancelara la necesidad de tener también a un padre. Me acusó de tratar de arruinar su matrimonio con mis celos y mis berrinches, y terminó diciendo que si no podía ser feliz por la felicidad de mi padre,
entonces era mejor que me mantuviera lejos de su vida. Papá nunca respondió personalmente. Eso fue hace como año y medio. Le mostré el mensaje a Aaron, y él estaba furioso. Quería llamar a papá y decirle de todo, pero lo convencí de que no valía la pena. Mamá fue increíble durante todo esto. Me dejó llorar en su hombro y me recordó que el rechazo de papá no definía mi valor como persona. Pero no voy a mentir. Hubo noches en las que me quedaba despierta preguntándome qué tenían Autumn y Peyton que yo no tenía, qué había hecho tan mal como para que mi propio padre me desechara de esa manera. Entonces llegó el momento de decidir qué hacer con la boda. Tiffany me preguntó si iba a invitar a papá, y, honestamente, no sabía qué responder. Aaron me dijo que él me apoyaría en cualquier decisión que tomara, que era mi día y que debía hacer lo que me hiciera feliz. Mamá no me presionó para nada, aunque sé que ella pensaba que no debía invitarlo. Y yo estaba tan confundida, porque todavía había esta parte de mí, esta niña interna desesperada por aprobación, que pensaba que tal vez si me veía en mi vestido de novia, él se daría cuenta de lo que se había perdido, que tal vez sentiría algo. Pero entonces Tiffany me llamó un día y me contó que papá la había contactado a ella preguntando si podía ir a mi boda. No me llamó a mí directamente. No, eso hubiera sido demasiado. Le pidió a mi hermana menor que mediara por él. Y cuando Tiffany le preguntó por qué no me hablaba a mí directamente, él dijo algo como, bueno, sé que Courtney está molesta conmigo, pero pensé que tal vez tú podrías ayudar. Ni siquiera podía reconocer lo que había hecho mal. Solo. Sabía que yo estaba molesta como si fuera un capricho mío o algo así. Esa noche me quedé despierta hasta las 3 de la mañana pensando en todo. Pensé en todas las veces que había esperado que papá llegara y nunca llegó, en todas las promesas rotas, en cómo me había hecho sentir invisible mi vida entera. Pensé en esas fotos de él sonriendo con Autumn y Peyton, en el collar de la abuela, en la fiesta de cumpleaños, en todo. Y me di cuenta de que si lo invitaba a mi boda solo porque una parte de mí todavía quería su aprobación, iba a arrepentirme. Porque él no había cambiado. Seguía siendo la misma persona que nos abandonó, solo que ahora tenía una familia de reemplazo a la que sí decidió amar. Invitarlo sería darle el privilegio de estar en mi día especial cuando no se había ganado ese derecho, cuando no había estado presente en ninguno de los otros días importantes de mi vida. Entonces tomé la decisión. Le dije a Tiffany que le dijera que no iba a invitarlo. No lo hice con rabia ni con ganas de venganza. Lo hice porque finalmente entendí que necesitaba protegerme, que necesitaba poner límites y priorizar mi propia paz mental. Aaron me abrazó cuando se lo dije y me dijo que estaba orgulloso de mí, que sabía que no había sido una decisión fácil, pero que era la correcta. Mamá lloró un poco, creo que por alivio, y me dijo que ella estaría a mi lado en cada momento de ese día. El día de la boda fue, y no exagero, uno de los días más perfectos de mi vida. Me desperté sintiéndome en paz de una manera que no había sentido en años, tipo como si finalmente me hubiera quitado un peso enorme de encima. No hubo ese momento de pánico de ¿y si papá aparece de todos modos? No hubo tensión ni preocupación por cómo iba a reaccionar Catherine si venían. Solo fue felicidad pura. Mamá me ayudó a ponerme el vestido, y cuando me vio lloró de emoción, y me dijo que me veía hermosa y que papá se estaba perdiendo de ver a su hija mayor en el mejor día de su vida, pero que esa era su pérdida, no mía. Cuando llegó el momento de caminar por el pasillo, mamá fue quien me llevó. Se veía tan linda con su vestido azul, y tenía esta sonrisa que nunca voy a olvidar. Algunos invitados tal vez pensaron que era raro que no fuera mi padre quien me entregara, pero la verdad es que ella era quien se había ganado ese honor. Ella fue quien estuvo en cada recital, en cada graduación, en cada momento difícil. Ella fue quien me sostuvo cuando lloraba por papá, quien me recordó mi valor cuando me sentía rechazada. Y cuando llegamos al altar, y Aaron me vio, la forma en que me miró me hizo darme cuenta de que este amor, esta familia que estaba construyendo con él, esto era lo que importaba. La ceremonia fue perfecta, personal y llena de amor de las personas que realmente se preocupaban por mí. No hizo falta papá para que fuera especial. De hecho, creo que el hecho de que no estuviera ahí lo hizo más auténtico porque solo estaban las personas que genuinamente querían celebrar con nosotros. Lo que sí pasó fue que ese mismo día, como 3 horas después de la ceremonia, papá llamó a Tiffany. Ella estaba en la recepción, obviamente, entonces dejó que fuera al buzón. Pero después escuchó el mensaje. Papá le dijo, avísale a Courtney que estoy orgulloso de ella y que espero que sea feliz. Eso fue todo. Ni una disculpa, ni una explicación, ni siquiera una llamada directa a mí. Solo ese mensaje tibio y vacío a través de mi hermana.
Tiffany me lo contó una semana después porque no quiso arruinar el momento durante la boda, y honestamente cuando me lo dijo solo pude reírme amargamente. Tipo, ¿de verdad pensaba que eso era suficiente? ¿Que un mensaje de segunda mano diciendo que estaba orgulloso de mí iba a borrar años de abandono y rechazo? Pasaron varios meses más, en los que no supe nada de papá, y ya ni siquiera revisaba su Facebook porque ya no tenía caso. Aaron y yo nos mudamos a un apartamento nuevo, empecé un trabajo mejor, y básicamente estaba construyendo esta vida que se sentía completa sin necesitar la validación de papá. Pero entonces, como 3 meses después de la boda, mi tía, la hermana de papá, me llamó. No hablaba mucho con ella, pero siempre había sido amable. Y me contó que papá había tenido algunos problemas de salud, creo que algo relacionado con el corazón, y que la familia pensaba que yo debería saberlo. Me preguntó si iba a ir a visitarlo, o al menos llamarlo para ver cómo estaba. Y ahí estaba otra vez, esa expectativa de que yo tenía que ser la más grande, la que daba el primer paso, la que perdonaba y olvidaba como si nada hubiera pasado. Le dije a mi tía, con todo el respeto, que papá había tenido casi 30 años para construir una relación conmigo y que había elegido no hacerlo, que yo ya no podía seguir esperando a que él decidiera que yo valía la pena. Le dije que esperaba que se recuperara, pero que yo no iba a ir corriendo solo porque ahora estaba enfermo, que eso no cancelaba todo lo demás. Se quedó callada un momento y luego dijo que lo entendía, que tal vez papá necesitaba darse cuenta de lo que había perdido. Le agradecí por avisarme, pero esa fue toda la conversación. Aaron me preguntó esa noche si estaba bien, y le dije que sí, que estaba en paz con mi decisión. Porque la verdad es que yo pasé años esperando que papá me diera una explicación, una disculpa, algo que me hiciera sentir que lo nuestro había importado aunque sea un poco. Pero he aprendido, y no fue fácil aprenderlo, que a veces las personas simplemente no pueden darte lo que necesitas. No porque no puedan físicamente, sino porque no quieren o no saben cómo, o simplemente porque no les importa lo suficiente. Y yo ya no puedo seguir poniendo mi vida en pausa esperando a que papá se convierta en la persona que necesitaba que fuera. Hace como 2 semanas, Tiffany y yo fuimos a tomar café y hablamos de todo esto otra vez. Ella ha sido más indulgente con papá que yo. Tipo lo desbloqueó hace unos meses, y de vez en cuando le da like a sus publicaciones. Pero me dijo que entiende por qué yo no puedo hacer eso. Me preguntó si alguna vez pensaba que podríamos tener una relación con él, y le dije honestamente que no lo sabía, que tal vez algún día si él realmente cambiaba y hacía el esfuerzo de reparar lo que rompió, pero que no iba a pasar solo porque él decidiera que ahora sí quería ser parte de nuestras vidas. No funciona así. La cosa es que aprendí algo en todo este proceso, algo que probablemente debía haber aprendido hace años, pero que finalmente entiendo ahora. No puedo obligar a papá a que me quiera de la manera que necesito ser querida. No puedo hacer que se arrepienta de haberme abandonado, o que sienta culpa por haberle dado a Autumn y Peyton todo lo que nos negó a Tiffany y a mí. No puedo cambiar el pasado, ni puedo hacer que él sea diferente. Lo único que puedo hacer es decidir qué tipo de vida quiero vivir y con quién quiero compartirla, y decidir que no voy a seguir esperando a que alguien que nunca estuvo ahí de repente se aparezca y me valide. Hay días en los que todavía me duele, no voy a mentir. Veo a Aaron con su familia, cómo su papá está súper involucrado en nuestras vidas, y siempre pregunta cómo estamos, y realmente se preocupa, y pienso en lo que me perdí, en lo que Tiffany y yo nos perdimos, pero luego miro la vida que he construido, con un esposo que me ama incondicionalmente, con una mamá que siempre ha estado ahí, con amigos que son básicamente mi familia elegida, y me doy cuenta de que tal vez no necesito el cierre que pensaba que necesitaba. Tal vez el cierre no viene de que papá finalmente admita que se equivocó o me pida perdón. Tal vez el cierre viene de aceptar que yo hice lo mejor que pude con la situación que me tocó y que eso es suficiente. El otro día estaba revisando las fotos de la boda con Aaron y me detuvo en una donde mamá y yo estamos caminando por el pasillo. Los dos estamos sonriendo. Ella me está apretando el brazo, y puedes ver en nuestras caras que ese momento significaba todo para nosotras. Aaron me miró y dijo, «Mira qué bonita foto. Tu mamá se ve tan feliz». Y yo me di cuenta de que él tenía razón, que era una foto hermosa precisamente porque tenía a la persona correcta a mi lado, a la persona que se había ganado estar ahí. No hizo falta papá para que ese momento fuera perfecto. No sé qué va a pasar en el futuro, si algún día papá va a despertar y darse cuenta del daño que causó, si va a intentar hacer las paces, si voy a estar lista para eso si sucede. Lo que sí sé es que ya no voy a poner mi vida en pausa esperándolo. Ya no voy a revisar su Facebook torturándome con fotos de la familia feliz que tiene con otras personas. Ya no voy a preguntarme qué hice mal o por qué no fui suficiente, porque ahora entiendo que el problema nunca fui yo.
Él fue quien decidió no ser parte de nuestras vidas. Él fue quien eligió a su nueva familia sobre nosotras. Y esas fueron sus decisiones, no mías. Tengo una vida buena ahora, tipo realmente buena. Tengo un esposo increíble que me ama por quien soy. Tengo una mamá que sacrificó tanto por nosotras y que merece todo mi amor y gratitud. Tengo a Tiffany que siempre va a entender lo que pasamos de una manera que nadie más puede. Y eso es suficiente. Más que suficiente. No necesito la aprobación de papá para saber que valgo la pena. No necesito que él esté orgulloso de mí para sentirme orgullosa de mí misma. Ya me di a mí misma el cierre que estuve esperando que él me diera, y fue la decisión más liberadora que he tomado en mi vida.